Hola. Hola. Mi nombre es Ginette Rosso Contreras, soy estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del proyecto curricular en Artes Escénicas. Tengo 22 años y estoy en segundo semestre. Cuando pienso seriamente en qué momento fue que se me ocurrió hacer una cartografía, no estoy segura de por qué tomé esa decisión. Yo me acuerdo de haber enviado un documento, de haber establecido la idea, de haber organizado y de rechazado una serie de ideas, pero realmente no sé en qué momento decidí que esto era lo más oportuno. No porque estuviese mal y no porque las cosas hayan salido desastrosas, sino porque siento que muchas veces el proceso creativo para mí inicia de esa forma, a partir de conceptos o tal vez una pregunta muy abstracta y diminuta que en un momento decidió ser. Y ya. De este trayecto de 3 meses me siento muy tranquila de poder decir que el proyecto se ha transformado abismalmente. Y yo también, porque de muchas formas el mapa de Suba soy yo, este proyecto soy yo. Tiene que ser desde el corazón, desde la resignificación del encuentro, de lo que es comunidad, porque estábamos hablando de cosas fracturadas. De... sí. Yo nunca había dado un taller en la calle ni tampoco había dado ninguna clase a personas que no fueran explícitamente de los mismos espacios en los que yo convivo. Había dirigido algunos espacios en la universidad, dado algunos talleres, organizado calentamientos en la universidad y todo eso, pero nunca lo había hecho con otras personas y menos en la calle. Claramente la calle tiene unas dinámicas muy distintas a las de la universidad. Es de acuerdo al sitio donde tú te metas y tienes que tener como prioridad el poder entrar en la vibración del sitio, ¿sí? Fue cuando me di cuenta que de muchas formas, o cuando reafirmé que la universidad se estaba convirtiendo para mí en un recinto estéril, no porque fuese inútil y no porque yo desprecie la universidad, ni mucho menos, yo la adoro. Sin embargo, muchas veces la creación se vuelve un aspecto secundario en la universidad, estudiando artes, ¿no? Y ni siquiera secundario, sino que se va en muchas capas al fondo cuando de entregar trabajo se trata, ¿no? Y de cumplir con fechas, horarios y burocracias y todo eso. Entonces la Guanabana se convirtió en ese espacio que posibilitaba unas vías distintas a las que tal vez sugería la universidad, ¿no? Porque claro, yo comprendo que tienen intenciones distintas y que por eso también hay unos resultados muy distintos. El mapa inició siendo, el mapa ha cambiado muchísimo, e inició siendo una propuesta en la cual se postulaba un ciclo de talleres en la localidad de Suba con el objetivo de reunir a la comunidad para que a través de una serie de talleres donde se haría una iniciación a la voz cantada, a la voz hablada, al cuerpo en cuanto a fuerza, elasticidad, ritmo, ritmo, se pudiesen entonces dar los elementos óptimos para transformar los saberes preexistentes en la comunidad y las nuevas narrativas en una pequeña puesta en escena. Y los sentires que se desarrollaran en el taller serían luego proyectados o plasmados en el gran mapa de Suba, que pues es una instalación plástica abierta a todas las personas que deseasen intervenirla, de lona costeña de 1,80 m por 2 metros. Así comenzó la vaina, ¿sí? Voy a ser sincera. Comenzó siendo muy abstracta la idea porque yo ni siquiera estaba segura de qué estaba haciendo. Creo que eso es bastante evidente. Creo que en este momento del transcurso del proyecto tengo la tranquilidad de decir no estaba segura de lo que estaba haciendo, pero en ese momento yo decía no, yo no, tranquila, yo sé lo que estoy haciendo, no, yo sé, y pura mierda. El caso, así iniciaron los talleres. Conforme fueron avanzando los espacios de las tutorías y conforme fueron avanzando los talleres piloto que pude realizar, que fueron tres, dos en la plaza de Suba y uno cerca al Parque Fontanar, aprendí diferencias importantes de entender, que antes no las dimensionaba muy bien. Comprendo ahora que hay una diferencia muy grande entre hablar de saltar y hablar de despegarse del piso, pero la entiendo, o sea,
la entiendo, ¿sí? O sea, no la entiendo, sino que la entiendo. Sí. Una diferencia muy grande entre la técnica para la voz cantada y entre cantar. Una diferencia abismal entre la técnica de la voz hablada y entre la performance de hablar, que son cosas muy diferentes y que solo se pueden entender en el quehacer y en el corazón. Yo me considero una persona rígida. Para mí el proceso en el que un pensamiento racional es atravesado por una emoción es muy complejo. Entonces llegar a estas conclusiones pues es vital, porque si no entonces me meto a contadora, hola. El caso es que eso fue lo que pasó con el mapa. Ya no saltaba, ya no hablaba de técnica de la voz cantada, ni técnica de la voz hablada, sino que ahora el mapa se despega del piso, canta, performa. Si hablamos de sabiduría y si estamos hablando de encuentro de saberes, que es lo más chévere, la juntanza al encuentro de un saber, ¿sí? Y si es práctico, pues se teje y se hace chicha y se hacen ollas o se conversa. Ajá. Yo creo que definiría la Guanábana como un espacio posibilitador. Y eso, hablando en un contexto del no futuro, ya es mucha resistencia, ¿no, Joche? Uno de los aspectos fundamentales de los cuales también hablamos mucho fue sobre la perspectiva, que la perspectiva es la misma posibilidad, pero para tener esa perspectiva precisamente hay que lograr pararse desde diferentes puntos de vista para o bien hacer un paneo o descartar posturas, descartar versiones. La vida y las situaciones nos mandan a leer, a ver, a comparar, a tener otros puntos de vista y eso hace muy rico un discurso bonito de una persona. Y es en ese punto cuando se convierte en el gran mapa del mujerío de Suba. Dentro de las cosas maravillosas que aprendí, hay cosas que siento que ya sabía, pero que no había entendido de verdad, o que no había entendido bien. Seguramente porque necesitaba del tiempo y las palabras precisas para saberlo de verdad, ¿no? Entonces fue cuando entendí que la comunicación es un lindo juego donde yo ofrezco para recibir algo. Primero que todo, yo siempre viajé con un grupo de teatro. Entonces, cuando uno viaja con un grupo de teatro, uno tiene cajones. Y si uno tiene cajones y llega a un pueblo o a una comunidad o al centro de un barrio o de un parque o donde se congregan las gentes a jugar, por ejemplo, eso hay que considerar en qué sitio. Ojalá un sitio que la gente se reúna a jugar, ¿no? Pues es lo ideal para los que hacemos teatro al aire libre, para contar historias y todo. Cuando se tienen más posibilidades para hacer o más formas desde las cuales se pueda pensar, las conclusiones a las que se llegan son muy distintas. Y esto que voy a decir a continuación, pues no sé, es un poco jocoso y también es un cambio trascendental para una persona tan afiliada a la academia, pues como lo soy yo o como siento que soy en muchas ocasiones. Y es que Stanislavski no es la gran chimba. Y Stanislavski no es un dios, ni tampoco flota, y no tendríamos por qué canonizarlo. No porque esté mal, y no porque sea un desastre completo, sino porque cuando el conocimiento encuentra más posibilidades de existir, de ser, de posibilitar, pues la respuesta ya no es solo una. Y eso es muy lindo, es muy maravilloso, pero es raro. Cuando me comienzo a alejar demasiado de la academia o siento que me estoy comenzando a distanciar demasiado, pues comienzo a sentir mucho miedo, porque la academia me brinda muchas veces respuestas absolutas. Y eso es raro. Claro, pero eso facilitaba mucho las cosas. Entonces, una forma para actuar, una forma para hacer, una forma para estar, una forma para hablar, una forma para hacer teatro, una forma para crear. Entonces, habían respuestas más o menos fáciles, o que por lo menos tenían una guía explícita, ¿no? Pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Pero tomar esa decisión es denso, denso.
porque entonces entiendo que esas cosas que eran fáciles de asumir, como por ejemplo con quién hacer alianzas, o de qué forma hacer, o de qué forma hablar, o qué contar, o para qué, y si es oportuno ese contar, se vuelve conflictivo todo el tiempo, todo el rato. No y respetar nunca el espacio. El espacio ya está hecho, ¿sí? El espacio ya tiene dueño, ya tiene vida. Sí, yo no me puedo meter al atrio de una iglesia a hacer una obra si en ese atrio de esa iglesia no hay una tradición de teatro, si no sería sacrilegio. Sí, uno tiene que medir la temperatura de los espacios Y es siempre. cuando recalco algo que yo ya había aprendido, eso sí que lo aprendí antes, y es que ningún favor político es gratis, ninguno. Es político intrínseco, pero no es político de partidario. Bueno, tú y yo sabemos que hay que tomar partido, ¿no? Eso sí. Y yo tomo partido, o sea, yo no me quedo en las medias tintas, ¿sí? Entonces esas respuestas fáciles que podrían llegar a brindar ciertos espacios académicos, luego podrían incluso comprometer el quehacer mismo del arte, del arte y la cultura. Digo, ¿no? Pues a veces, a veces, a veces. No me vayan a fusilar. También abrir este panorama implica entender cuáles son todas las dificultades que requiere un proyecto para su hechura, para que se realice. Todavía es un misterio para mí el cómo resolver todos los gastos de un proyecto. Todavía es un misterio gigantesco también el cómo es que voy a resolver mi propia subsistencia jugando a ser artista, ¿no? Pero eso está bien, o sea, lo que me gusta de eso es que precisamente también en la Guanabana tuvimos el espacio de dialogar respecto a cuáles eran las condiciones de la economía cultural. Y si bien esto nos da herramientas para jugar dentro del mismo juego, el conocer plenamente entonces cuáles son las reglas de la economía cultural también nos da la oportunidad de saber qué es lo que debemos cambiar, ¿no? La otra variable es que si los niños son felices en el encuentro, tiene que ser lúdico, totalmente sorprendente. Tienes la puerta abierta de todo, después de los abuelos y después de los papás. Y uno ya puede pedir a la gente que le preste a uno un balde, una manguera, la extensión, y uno puede generar una cantidad, extensión eléctrica y generar una cantidad de movilizar las relaciones que ya existen ahí. Pedro tiene la bicicleta, él tiene el carro para traer piedras de allí, otro puede, ¿quién tiene, no sé, un martillo? La economía cultural, sobre economía naranja, sobre convocatorias, sobre proyectos, sobre financiación, sobre balance de gastos, sobre ingresos. Todas estas herramientas o todos esos saberes a los que pudimos acceder gracias a estas tutorías nos brindan también la posibilidad de saber. Saber ya es un espacio abierto para plantearse bien si queremos añadirnos a estas estructuras o por el contrario buscar unas distintas, me parece a mí. Y algo maravilloso fue descubrí el Excel. Yo antes no usaba Excel. Y para una persona que le gustan las normas APA, haber descubierto el Excel también iba a ser un hallazgo maravilloso. Me gustó mucho el Excel, así como me gustan las normas APA. Y eso es muy lindo. Otra herramienta más, ¿no, Joche? La Guanabana fue ese espacio espacio seguro para mí, en el que podíamos ser y podíamos equivocarnos. Y qué rico, qué delicia tener un espacio para equivocarse. Me parece maravilloso. No siempre se va a presentar esa posibilidad de que en un proyecto creativo te puedas equivocar 1000 veces, porque hay unos tiempos, porque hay una estructura de la economía cultural, hay plata involucrada, es la nota de la universidad, el viaje que te quieres pegar a Brasil, la beca, y todo ese tipo de cosas no te dejan equivocarte. Y lo importante, lo fundamental de errar en un proceso creativo para saber qué es lo más oportuno y no hacer las cosas a la chambonada, no se presenta mayoritariamente. Pero aquí sí sucedió y eso me hace sentir feliz, me hace sentir tranquila. Para una persona que vive con ansiedad 24/7, el tener un espacio para equivocarse con tranquilidad es bendito, sagrado. Amén.
mediante todas las transformaciones que tuvo Territorio Pensante Suba y las articulaciones que tuvo con los saberes en Guanábana, económicos, culturales, teóricos, amorosos, se presta el espacio para que surja el gran mapa del mujerío de Suba y que esta sea la antesala perfecta y la alfombra roja para lo que vendrá, que es el gran mapa del mujerío de Bogotá, un mapa de 12 metros por 6 que será una apuesta pedagógica, creativa, investigativa para las mujeres del distrito. Dirigida por mí, este pechito, dirigida por mí, Ginette Rosso Contreras. De verdad fue un gustazo encontrarles. Siempre he sentido o siempre he sabido que cada vez que me hago una pequeña pregunta pero profunda o me encuentro estancada sin mayor explicación o razonamiento, encuentro espacios como este, donde hallo la posibilidad misma de ser, y es allí donde nace mi esperanza. El pilar fundamental de todo lo que yo hago, de mi proyecto, de mi carrera, de lo que soy como persona, nace ahí. Ese don de gentes te permite plantear tal cual lo que tú quieres y la gente apoya. ¿Sí? Así, ese es el principio. Tú pide que la vida todo lo que tú pidas, ahí tienes. Porque la intención es súper, ¿no? Tú y yo sabemos que el encuentro se genera alrededor de la comida y de la bebida, ¿sí? Entonces siempre hay que llegar a la bebida del sitio. Si se toma cerveza, cerveza. Si es guarapo, guarapo. Si es chicha, hágale. Si es chirrinche, tequila, brinde, hágale. Celebre la vida, ¿no? Eso tiene que hacerlo. Así es fundamental eso.